alegres, porque la predicación que vamos a dar en esta noche se refiere bastante a lo que el apóstol Pablo y Silas hicieron en aquel tiempo. Y es por eso que el tema de esta noche le pusimos cuando la tribulación viene. ¿Qué hay que hacer personalmente? ¿Qué la iglesia tiene que hacer como iglesia? Así que esta preciosa noche hemos cantado a Dios con alegría y con gozo. Saludamos a los hermanos de la iglesia de Pastor Carlos Escalante y la iglesia Melita. Un fuerte abrazo para todos los hermanos de allá de la ciudad de San Julián. Bien, vamos a leer el capítulo 27 del libro de Job. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trataré de explicarlo rápidamente para luego entrar en el mensaje. Recordemos que Job todavía está postrado con la sarna. Los tres amigos ya no quieren hablar. Llegaron a comprender ellos que Job tenía una sabiduría mucho, pero mucho más grande que la que ellos tenían. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 27 de Job. Resumió Job el discurso y dijo: vive Dios. Escuche la palabra que él dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo o justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. En otras palabras, Job decía que aunque estaba pasando lo que estaba pasando, jamás él iba a hablar algo contrario de lo de Dios. Por eso que él decía: vive mi alma. Pasara lo que pasara, Job iba siempre a adorar a Dios. Y el verso 7 dice: sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? Del verso 9 sacamos el mensaje donde dice: oirá Dios su clamor cuando la tribulación viene sobre él. Por eso le pusimos al tema de esta noche: cuando la tribulación viene. Se deleitará el omnipotente e invocará a Dios en todo tiempo. Así que Job estaba hablando de que a pesar de todo lo que estaba pasando, él nunca iba a dejar de adorar a Dios. Siempre iba a estar allí de pies, pasara lo que pasara. Ahora bien, vamos a entrar en el tema de esta noche y quiero predicar bajo el tema cuando la tribulación viene. Y voy a estar tocando una historia muy conocida por la iglesia. Pero es exactamente lo que está pasando la iglesia. Cuando la tribulación viene, ¿qué es una tribulación? Es una angustia de aflicción muy grande que siente una persona. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante en la oración. Y esas son las tres bases que Dios pide para la persona o para la iglesia en general. Cuando viene la tribulación, Dios te dice: gozoso, gózate, que es una de las partes bastante difícil. Cuando usted se pone a meditar y dice: pero ¿cómo me voy a gozar en la tribulación? Pero la palabra de Dios está declarando y te está diciendo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante en la oración.
La tribulación personal, cuando llega, quiero hablar de la tribulación personal y la tribulación a nivel de la iglesia. ¿Sabe usted que voy a tocar ahora una historia muy conocida por usted? Pero es el caso que es lo que está viviendo exactamente la iglesia. Y creo que hoy más que nunca la iglesia está más fomentada. La iglesia está de pies. A pesar que ha llegado la tribulación, a pesar que ha llegado la angustia, veo que la iglesia, a pesar que se ha cohibido de llegar al templo y de adorar y glorificar a Dios con libertad, creo que en este tiempo puedo decir que la iglesia está más fuerte en el nombre de Jesús como nunca antes. Y que las familias en los hogares donde se está alabando a Dios y glorificando, allí está el Espíritu de Dios, allí está Dios, y la iglesia se está haciendo más y cada día más fuerte en el nombre de Jesús, porque nada ni nadie la va a detener, como desde el principio de la iglesia primitiva y de los apóstoles, cuando Satanás llegó la tribulación a la iglesia, y cuando llegaron a tratar de deshacer la iglesia, a tratar de destruir la iglesia. Pero ¿sabe qué? Fue cuando más la iglesia creció. Fue cuando más la iglesia explotó en poder. Fue cuando más la iglesia se unió. ¿Sabe qué? De igual manera estamos viviendo hoy. Que aunque no estamos en las iglesias, pero hay grupos de familia donde estamos levantando las manos y diciéndole al Dios grande que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que a pesar que nos han cohibido de estar en los templos, aún en nuestros hogares, sentimos la presencia de Dios, sentimos la gloria de Dios, sentimos al Espíritu Santo sobre nuestra vida. Hechos 16:11 dice, una de las historias que pasó en el tiempo del apóstol Pablo y Silas, cuando tenemos y meditamos en ello, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia pasada pasó la misma situación, pero que aún se mantuvo espiritualmente y se mantiene hasta el día de hoy. Tres cosas importantes se destacan en la iglesia primitiva: la adoración, la predicación de la palabra y la oración y el ayuno. Satanás y sus demonios siempre trataron desde el principio de destruir la iglesia. Seguirá tratando hasta los tiempos de hoy para tratar de destruirla. Pero recordemos que cuando Jesús caminaba con los discípulos, en una ocasión le dijeron a Jesús no. Cuando Él les dijo, vamos a caminar para Cesarea de Filipo, los apóstoles seguramente le dijeron, no, Jesús, no vayamos allá. No vayamos allá. ¿Sabe por qué Cesarea de Filipo? Allí se encontraba la cueva, el cual se la llamaba la cueva del sacrificio de los niños, la puerta del infierno. Cuando Jesucristo escuchó esto, le dijo, vamos para allá, quiero conocer ese lugar. Fueron para Cesarea de Filipo. Él y sus apóstoles llegaron al lugar donde es el nacimiento del río Nilo. Allí, cuando estaban allí, Jesús pudo contemplar aquella gran cueva donde habían sacrificado niños y se los entregaban a los ídolos. Pero Jesús, estando con los discípulos, le dijo, ¿sabéis quién soy yo?
Y allí fue donde el apóstol Pablo se levantó. Tú eres el Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente. Y fue cuando Jesús le dijo, Pedro le dijo, no te reveló sangre ni carne, sino solo mi Padre que está allá arriba en el cielo. Pero Jesús dijo unas palabras poderosas, estando cerca de la cueva, de la puerta del diablo, del Hades, como se le llamaba en Cesarea de Filipo. Jesús se paró y dijo, sobre esta roca te digo que edificaré la iglesia. Y señalando para aquella cueva, cuando le dijo, pero ni las puertas del Hades prevalecerán con ella. Fue una de las verdades que aún ni el infierno ni nada detendrá la iglesia de Dios. Venga lo que venga al mundo, jamás en los hogares, aunque nos priven de estar en las iglesias, pero en los hogares alabaremos a Dios. Nunca la iglesia va a ser detenida. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dijo, que ni las puertas del Hades, ni el infierno, ni los demonios, ni Satanás, ni nada detendrá la iglesia del Señor. Hoy más que nunca está habiendo un avivamiento grande en los hogares. Las familias están experimentando el Espíritu Santo, la unción de Dios. Se están uniendo para adorar y glorificar el nombre del Señor. Así que cuando Jesús le dijo eso, dijo unas palabras muy poderosas. Tres cosas importantes donde la iglesia se destacaba, y era la adoración en medio de la tribulación. Cuando llegaba, predicaban la palabra y hacían ayuno y oración. Eran tiempos difíciles aquellos. Cuando el apóstol Pablo, cuando todos los apóstoles eran perseguidos, pero la iglesia nunca se detuvo, ni nunca se detendrá. La iglesia sigue adelante, y hoy más que nunca hemos visto la mano de Dios y le seguiremos viendo. Así que Hechos 16:11 voy a dar este relato de la historia del apóstol Pablo y Sila. Dice que desembocaron en Troas. Hechos 16:11. Vinieron rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Verso 12 dice, y allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, dijo el apóstol Pablo. Y un día de reposo salimos afuera, a la puerta junto al río, dijo el apóstol Pablo. Y allí acostumbraban un grupo de mujeres a adorar y glorificar a Dios. El apóstol Pablo se une a estas mujeres que adoraban a Dios y glorificaban a Dios. Pero la Biblia dice que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y cada vez que el apóstol Pablo caminaba a la oración, caminaba para adorar a Dios en el día de reposo, aquella mujer salía al encuentro y decía, esos son los hijos del Dios Altísimo. Hasta que un día, dice la Biblia, se cansó el apóstol Pablo y reprendió aquel espíritu. Y al reprender aquel espíritu, dice que aquella mujer ya no le dio ganancia a aquellos amos que tenía. Y quiero llevar esta historia porque es lo mismo que está pasando con la iglesia hoy en día. Ahora bien, el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días esta muchacha. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ojo, esto es una de las causas que Satanás no le gusta de la iglesia, que sigue predicando el evangelio y la gente se sigue liberando. Y que quitarles las almas a Satanás es una de las cosas que a él no le gusta. Es por eso que el apóstol Pablo,
Cuando liberó a aquella mujer, Satanás, claro que iba a estar bravo con sus demonios, porque había liberado a aquella mujer de aquel espíritu de adivinación. Los cristianos somos el 31% en el mundo, en la población del mundo. Tenemos una cantidad de 2.200 millones de cristianos en el mundo. Escuche bien esto. 2.200 millones de cristianos en el mundo. Verso 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza, el espíritu que le daba ganancia a ellos, acusaron al apóstol Pablo y a Silas, y luego lo llevaron adelante de las autoridades. Ahora bien, Hechos 16, 23 dice: después de haberles azotado, escuche bien esto, después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que lo guardara con seguridad. La tribulación personal, la cárcel, vean los pasos que pasó. ¿Qué pasó? Lo primero que hicieron, que tomaron al apóstol Pablo y a Silas, debido a que habían liberado a aquella joven, y dice que los pusieron en la cárcel. La tribulación, lo primero que ataca es el campo de la mente. Estoy hablando de la tribulación personal. Cuando la tribulación llega a tu vida, y lo primero que ataca es la mente, y te dice: no lo puedo lograr, no lo puedes hacer, y te sientes frustrado cuando llega la tribulación. Cuando la tribulación viene a nuestra vida, tenemos que estar preparados con la palabra de Dios, que es una de las bases, una de las esperanzas. Cualquier tipo de tribulación que pueda llegar a tu vida, lo que nos recomiendan es hablar y declarar la palabra en medio de la tribulación. Cuando empezamos y estamos atribulados, Filipenses 4:13 dice: es bueno recordar estos versículos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En medio de la tribulación, cuando llega la vida, hay que declarar la palabra para ser liberados. El 24 dice de Hechos 16:24: el cual, recibido este mandato, lo metió al calabozo. Al calabozo, o sea que después que lo ponen en la cárcel a Pablo y a Silas, lo mete más profundo para el calabozo. La tribulación, después que ataca el área de la mente, cuando te dice que no puedes hacerlo, que no puedes lograrlo, viene más profundo y te lleva hasta el calabozo. El calabozo donde ya no puedes, ya la tribulación está bien avanzada. Eso es lo que hace la tribulación: ataca tu mente, pero ahora quiere privarte completamente de la comunicación. Cuando alguien es metido a un calabozo, te están metiendo y te están diciendo: no tienes el derecho de hablar con nadie. Es el grado de desesperación cuando la persona dice: no quiero hablar con nadie, estoy atribulado. Pero déjame decirte que hay una esperanza, que hay un camino, que hay una verdad cuando nos encontramos atribulados. Y eso se llama Jesucristo. La esperanza del hombre, la esperanza de la vida, la esperanza de aquel que quiere alcanzar una vida eterna. Hechos 16:24, a lo último dice, final dice: los aseguraron los pies en el cepo. O sea que aparte que primero los metieron en la cárcel, segundo los llevan más al calabozo más profundo, y estando allí le pusieron los pies en el cepo. Pero Satanás ha tratado de hacer callar a la iglesia. Amados hermanos, meterla en la cárcel, estoy hablando en términos espirituales.
Cuando nosotros leemos esta historia y la relacionamos espiritualmente, escuche bien esto. Satanás ha tratado de hacer callar a la iglesia, meterla en la cárcel espiritual, amarrarle los pies en los cepos. Estamos hablando en términos espirituales. Nos han privado de llegar a los templos y adorar a Dios. Pero hoy más que nunca veo la iglesia de pies, adorando a Dios en nuestros hogares. Nada ni nadie detendrá a la iglesia comprada con la sangre de Cristo. E igual como Pablo y Silas cantaban a Dios, asimismo la iglesia lo está haciendo. Luego Pablo y Silas fueron liberados por el poder de Dios. Asimismo, lo que ellos pasaron, la iglesia está pasando. Déjeme decirle algo, que Satanás y los demonios han venido a tratar de cohibir a la iglesia, a tratar de cohibir en libertad de adorar a Dios en los templos. Pero es tiempo de que levantemos nuestras manos en nuestros hogares y adoremos a Dios. Y les insto a cada familia que se están uniendo para adorar y glorificar a Dios. A pesar que Satanás y sus demonios pensaron que con esto que iba a venir la iglesia se iba a detener, pues déjame decirle algo. Satanás y sus demonios, que la iglesia en el nombre de Jesucristo sigue caminando, sigue adorando, sigue bendiciendo el nombre del Señor. Y pronto escucharemos un grito de libertad donde todo va a venir a la normalidad y adoraremos a Dios en espíritu y en verdad en las iglesias nuevamente. La tribulación ha llegado, pero la iglesia está haciendo lo correcto. Está levantando como el apóstol Pablo, aún en el cepo, aún en la cárcel, aún en el calabozo. Estaban ahí, pero adoraban a Dios. Dice a medianoche, cuando vino de repente un terremoto y fueron liberados. Iglesia de Dios, iglesia lavada con la sangre de Cristo en los hogares. Adoremos a Dios y sigamos adelante para que la gloria de Dios se deje sentir. 2.200 millones de cristianos, y pronostico que este año llegaremos aún más, porque a eso Dios nos ha llamado, a seguir predicando el evangelio de Dios y que las almas sean salvadas. Dios les bendiga de una manera especial. Y sigamos adelante adorando al que vive y permanece para siempre. Un gran abrazo de parte de la familia Escalante. E igual que nosotros adoramos a Dios, les insto que sigan ustedes también en sus hogares. Dios bendiga a la iglesia Melita de San Julián. Y también gloria al Señor, que sigan adelante adorando y glorificando a Dios, porque esto pronto se termina. Dios les bendiga y nos veremos el próximo lunes a esta misma hora y por este mismo canal.